Bueno, entonces, bienvenidos todos a este foro. Hoy vamos a tener la presencia del maestro Sergio Cuellar. Él nos va a hablar del tema de basura y el contexto actual que estamos viviendo. Entonces, nos mandó una presentación. Me voy a permitir compartirla con ustedes en pantalla y el maestro nos va a ir comentando esta situación, ¿no? Entonces, denme un segundito, la vamos a compartir y al maestro le pido que me vaya avisando conforme requiera que se presenten las diapositivas, ¿no? Nada más que me haga una señal. Un segundo, ¿eh? Déjenme ponerle en presentación de diapositivas. Muy bien. Pues espero que se vean. No sé si me confirman si se están viendo, compañeros. Sergio, ¿sí se ve la presentación? Sí se ve. Perfecto. Pues entonces iniciamos, maestro, por favor. Compañeros, buenos días. Espero que estén todos bien. Espero que este tema les interese. Es algo, digamos que distinto de lo que estamos acostumbrados todos los días en estas últimas semanas a estar viendo en la televisión y en todos lados sobre el asunto de la pandemia, de la epidemia y todo lo demás que está en las redes. Entonces, pues vamos a platicar un poco sobre esto, sobre el manejo de residuos. Bueno, parece que se nos quedó algún problema de señal, compañeros. Vamos a esperar que se restablezca. Maestro Sergio, parece que tu señal se nos perdió. Vamos a ver si regresa el maestro Cuellar. Sergio, reiniciamos la presentación y abre tu micrófono, por favor. Si, no, si me escuchas. Sergio, no te estamos escuchando. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Este caso. Vamos nuevamente a reiniciar. ¿Puedes darle la que sigue, por favor? Perfecto. Bien, en esta lámina le estoy presentando básicamente las portadas de tres de los diagnósticos que se han hecho sobre el manejo de residuos en México. El primero de ellos fue del 2006, el segundo del 2012 y el último es el que apenas está por salir, todavía está en revisión. Y en este último fue donde tuve la oportunidad de participar, de coordinar la elaboración del diagnóstico sobre residuos sólidos municipales, la basura común, la basura doméstica. Y ahí es donde estoy tomando los datos. Este último todavía no está disponible, aún está en revisión y pues se ha atrasado mucho, tanto por los cambios que ha habido en Semarnat como por la situación actual de la epidemia. Entonces, pues esperemos que pronto salga. Ahora sí, vamos a empezar con esto. En primer lugar, me gustaría compartirles el asunto de la generación de residuos, que tanto se produce de residuos de basura en nuestro país. La generación per cápita, los cálculos sobre lo que producimos cada uno, es cerca de 1 kilogramo por habitante al día, 944 gramos, ¿no? Es una cantidad más o menos común
en todos los países en desarrollo, todos los países como el nuestro. Las regiones más rurales, las un poco más atrasadas, tienen una generación menor, alrededor de medio kilogramo, y los países desarrollados, Estados Unidos sobre todo, que es quien más genera, 3 kilogramos casi por habitante al día. En Europa más o menos son 2 kilogramos por habitante al día, y nosotros en los países como el nuestro, Brasil, Argentina, Colombia, algunos países de Asia, es más o menos 1 kilogramo al día de residuos. La que sigue. Ahora, visto ya generación estimada total, estimada porque no hay datos ciertos, se estima en relación con la generación per cápita, los estudios de generación per cápita y la población. En general se considera que estamos generando 120.128 toneladas al Ya se conectó Alfonso otra vez, ya, Sí, ¿verdad? ya Podemos. estamos de regreso. Perfecto. Entonces, la que sigue, por favor. Bien, es para más o menos dar una idea de cómo está la situación. Con estas 120.000 toneladas de residuos que se generan al día, se podía cubrir el Zócalo hasta una altura casi de 8 metros todos los días. Esa es para que tengamos más o menos una idea. Seamos pacientes, esperamos la reconexión, por favor. Queremos que se vuelva a conectar el maestro, un segundito, ¿eh? Perdón, espero que ahora sí no esté botando el internet porque, hijo, qué barbaridad. No tiene palabra la internet, maestro. Exactamente. Nos sacan de repente. Bueno, esta es un poco la idea de dar la idea de cuánto es la cantidad de basura que hay. Por favor, la que sigue, Alfonso.
Si nos imaginamos la catedral y la plancha del Zócalo y colocamos nosotros en la plancha del Zócalo, no le des doble clic, déjalo que siga nada más un solo clic para cambiar la presentación, solo se va. Perfecto. Por favor, sí, en las que siguen. En una semana, si colocamos la basura que se genera diariamente en la plancha del Zócalo, esto haría que pudiéramos cubrir casi la altura de la catedral. ¿La que sigue? Ahora, ¿cómo se clasifican los residuos? ¿Qué tipo de residuos son? Nada más un solo clic, no le des doble clic, por favor, Alfonso. En primer lugar están los residuos orgánicos con un 46%, que eso implica casi 55,000 toneladas al día. Los residuos que no son orgánicos, los residuos que pueden ser reciclables es más o menos el 32%, como 38,000 toneladas diarias, y otros residuos que no pueden ser reciclados, que no tienen prácticamente ningún aprovechamiento, es el 22% de los residuos, o sea, más o menos poco más de 25,000 toneladas al día, que es lo que se genera en el país. La que sigue, por favor. Bueno, ahora aquí quisiera hablar un poco de cómo está qué pasa con la generación de residuos en esta crisis que estamos pasando. Bueno, por un lado, se espera que haya una disminución de los residuos de comercio, servicios e industria, precisamente derivado de la baja en la actividad comercial, industrial y de servicios. Que haya un incremento de residuos domiciliarios, porque bueno, estamos pasando mucho más tiempo en casa, y sobre todo se espera un incremento de los residuos sanitarios y los biológicos infecciosos de origen tanto doméstico como domiciliario. Esto es lo que en última instancia va a impactar la actual crisis en la generación de residuos. O sea, está generándose mucho más residuos sanitarios, desde papel sanitario, clines, cubrebocas y todo el derivado de los medicamentos que se utilizan en casa, y los residuos biológicos infecciosos de origen hospitalario. ¿Cómo está la recolección de residuos? Bueno, aquí viene el primer problema. Se recolecta solo el 84% de los residuos que se generan, lo cual implica que hay un 16%, casi 20,000 toneladas al día, que no se recolectan, que se quedan en el ambiente o que lo que es peor, se queman. Y esto, bueno, implica la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Sí hay problemas muy serios, no hay un buen sistema de recolección en el país, se está quedando en el ambiente casi 20,000 toneladas todos los días de residuos que estamos generando. ¿La que sigue? ¿Con qué se recolectan los residuos? Bueno, obviamente todos vemos que son los vehículos de recolección. Se utilizan más de 16,000 vehículos para recolectar los residuos que se generan en todo el país. Hay una eficiencia muy baja de los camiones vehículos recolectores, más o menos un promedio de 5 toneladas al día por vehículo, lo cual es muy bajo para estándares internacionales. Pero bueno, esto es derivado del sistema que se utiliza para recolectar, tanto como es un sistema de casa por casa prácticamente, o de que se para el camión en la esquina y hay que llevar los residuos, y es un sistema hasta cierto punto ineficiente. Y hay otro problema muy serio, es que el 30% de estos vehículos que se utilizan tiene más de 25 años de antigüedad. Y lo que se hace prácticamente, lo que hay que invertir cada año para renovar la flota vehicular es una gran cantidad de dinero. Es muy poco lo que se invierte cada año, no hay planeación, no hay una adecuada administración de la flota vehicular. Cada municipio compra y administra sus vehículos. En muchas ocasiones se compran vehículos ineficientes y con un alto costo. Y bueno, hay muchos problemas de corrupción en la adquisición de los vehículos recolectores. La que sigue. ¿Se separan los residuos? Bueno, últimamente ha habido una gran campaña para separar los residuos. Aquí se supone que en la ciudad se tiene que separar casi que en 4 partes. En realidad, solamente en la Ciudad de México se separa. Es la única gran ciudad del país donde se separan los residuos. Solamente se separan y se recolectan separados menos del 10% del total de los residuos que se generan.
Solamente se estima que solamente casi el 7% del total de los residuos que se generan se separan. Todos los demás residuos se manejan mezclados. En todo el país se manejan los residuos mezclados. Solamente aquí en la Ciudad de México es donde se están separando los residuos y aún así hay muchas deficiencias en la separación, desde los generadores que no separan bien los residuos, los vehículos recolectores, los trabajadores de los vehículos recolectores que reciben los residuos y los juntan, ¿no? Y no hay una adecuada separación. Adelante. Ahora, esto tiene que ver con el asunto de la crisis sanitaria. Hay un problema que es muy complicado, no hay separación de residuos sanitarios en los domicilios. Los residuos se siguen manejando con la demás basura, los residuos sanitarios, se le entregan así a la personal de limpia que realiza la recolección. Allí van seguramente residuos contaminados con residuos de secreciones nasales, y esto pues es un riesgo tanto para los trabajadores como para las personas que depositan los residuos, porque si hay un residuo que está depositado, el trabajador de limpia que recibe los residuos los separa para recolectar los reciclables, se contamina las manos. Luego la siguiente persona que vaya y entrega los residuos tiene contacto con las manos del recolector. Esto puede ser también una fuente de contagio. Entonces, por favor, no te adelantes, ¿puedes? Por favor. Bien, la que sigue. Le regresamos un poquito. Anterior. Poco la anterior, si se puede. Creo que ya no se pudo. Vamos a dejarla ahí entonces. Bien, estos residuos que se separan o que no se separan, ¿qué tanto se aprovechan en nuestro país? Bueno, se aprovechan mucho, muy poco. Solamente hay 26 plantas de separación o de reciclaje en el país, 5 de trituración y 13 de compactación, lo cual son una poca cantidad de plantas para aprovechar los residuos. Solamente hay prácticamente 19 plantas de compostaje en todo el país y 5 de biodigestión para procesar los residuos orgánicos. Realmente no hay plantas para aprovechar los residuos de ninguna naturaleza. Las plantas de separación son muy pocas, son muy ineficientes, trabajan con residuos mezclados, no con residuos preseleccionados, y los residuos orgánicos, la única gran planta de compostaje que hay está aquí en la Ciudad de México y tiene una operación muy deficiente. Entonces, pues hay una gran deuda aquí con el aprovechamiento de los residuos. Hay lo que se dice que hay una gran cantidad de residuos que se reciclan en México, sí, hay una gran cantidad de residuos que se reciclan, pero ¿de dónde provienen esos residuos que se reciclan? Sobre todo de los pepenadores. O sea, de la gran cantidad de pepenadores que hay en México que recuperan residuos reciclables por necesidad económica, no por cuestiones ambientales, sino porque hay decenas de miles de pepenadores que trabajando tanto encima de la basura en los sitios de disposición final como durante la recolección de los residuos. Y en la actualidad, con la crisis sanitaria, el hecho de que se recuperen residuos reciclables, sobre todo, bueno, tanto en el sitio de disposición final como cuando se recolectan los residuos, esto puede ser un vector de contagio, porque al momento de separar los residuos reciclables, los trabajadores del servicio de limpia o los pepenadores pues entran en contacto con los residuos. Si hay allí residuos que estén contaminados con el virus, pues van a pasar a las manos y de ahí van a pasar a las familias o van a pasar a otros generadores. Y esto sí, esto puede alimentar pues, la crisis sanitaria, pues, y los contagios. ¿Qué hay que hacer en este caso? Es un poco lo estaba antes, pues, pero bueno, ya veremos un poco qué hay que hacer. La que sigue, por favor. Los residuos sanitarios seguramente van a llegar muchos de ellos a las plantas de reciclaje
y como los trabajadores en las plantas de reciclaje trabajan con residuos mezclados, o los pepenadores, que peor, están recuperando los residuos reciclables encima de los tiraderos de basura, bueno, pues esto implica riesgo de contagio, porque ahí van a llegar seguramente los residuos sanitarios, sobre todo los de origen domiciliario, no tanto los residuos de origen hospitalario, aunque también hay muchas instituciones hospitalarias que son deficientes, que no contratan los servicios de recolección de residuos peligrosos y que lo que hacen es botar simplemente los residuos que son sanitarios de los hospitales, donde van muchos residuos contaminados, los botan, los entregan al servicio de limpia, van a dar a los sitios de disposición final o a los tiraderos de basura. ¿La que sigue? ¿Qué pasa al final con los residuos que son recolectados, con los residuos que no son aprovechados? Bueno, se van a disposición final. En el país, el único método que hay de disposición final es depositarlos o en rellenos sanitarios o en tiraderos. Básicamente en tiraderos a cielo abierto que no tiene protección para el ambiente. Se envían 86,000 toneladas de residuos diariamente a 2,200 sitios de disposición final en 1,722 municipios. Casi cada municipio tiene su tiradero de basura. Los únicos rellenos sanitarios que hay son los que están en las grandes ciudades, la Ciudad de México, Monterrey, Toluca, algunas capitales de provincia, muy pocas. La mayor parte de los municipios, de esos 1,722 municipios, lo que tiene son tiraderos a cielo abierto, donde simplemente van y tiran la basura, en algunas ocasiones en cauces de ríos, en barrancas, en lugares, nada más que no se vea, pues, que no se vea del camino, que no se vea de la carretera, y ahí se abandona la basura. ¿La que sigue? Continuando con la disposición final de los residuos, hay 1,053 sitios de disposición final, casi el 50% de todos los que existen, que no cuentan con infraestructura para la básica para la protección del ambiente, que no se cubren los residuos con tierra, que no tienen membrana para proteger el suelo, que no hay adecuada recolección de lixiviados, o sea, de los líquidos de la basura, ni mucho menos tratamiento. Y bueno, estos sitios son vertederos de basura, tiraderos de basura, como se le llama aquí en México, y son sitios que han estado contaminando el suelo. Aquí en la Ciudad de México simplemente, fuera del casco central de la ciudad, digamos, fuera de lo que era el antiguo islote del México Tenochtitlán, todos los demás lugares están edificados sobre lo que fueron tiraderos de basura. O sea, ahí ve el tiradero de Tacuba, pues, que estaba pasando el río del Consulado, y ahí se edificó luego, posteriormente, simplemente se le echó tierra encima y ahí se edificó. Ha habido últimamente, bueno, no últimamente, pero ha habido accidentes, digamos, donde de repente los residuos orgánicos que están depositados y cubiertos con tierra y luego se hicieron edificaciones encima, empieza a salir el biogás y ha habido algunas explosiones de biogás, de que de repente sale el biogás por coladeras o cimientos de algunos lugares y se producen explosiones porque, bueno, los residuos orgánicos están ahí y no se acaban, pues, ¿no? Hay en 883 sitios, casi el 40% de todos, no se realiza ningún proceso de protección ambiental. O sea, ni se captan los lixiviados, ni se quema el biogás, ni se cubren los residuos con tierra, ni ningún procedimiento adecuado para proteger al ambiente. Casi el 50% de los sitios. ¿La que sigue? ¿Qué pasa con los residuos sanitarios? Bueno, pues desgraciadamente algunos cuantos, los residuos, sobre todo en las grandes ciudades, van a irse a rellenos sanitarios, donde se entierran, se cubren con tierra, hay menor riesgo. Pero en las ciudades pequeñas, seguramente los residuos sanitarios serán depositados en tiraderos a cielo abierto, con riesgo para las personas que viven alrededor de los sitios, con riesgo para los pepenadores que recuperan residuos reciclables encima de los sitios de disposición final, y los residuos biológicos infecciosos de origen hospitalario se supone que se van a enviar a tratamiento o incineración, pero hay muchos hospitales, muchas unidades hospitalarias que por ahorrarse el dinero, porque estos residuos se envían a incineración prácticamente, es caro la incineración,
por ahorrarte esto, simplemente juntan los residuos con todos los demás residuos y simplemente van y los juntan con la basura común y va o a los rellenos sanitarios, pero sobre todo a los tiraderos de basura. Esto sí es un problema muy complicado. Hay muchas imágenes donde esto aparece. ¿La que sigue? Aquí quiero que revisemos un poquito los recursos que se han dedicado para el manejo de los residuos a nivel nacional. Entre el 2013 y el 2018 se destinaron 2.373 millones para financiar 346 proyectos para mejorar la gestión de residuos, para mejorar los sitios de disposición final, para adquirir maquinaria, para adquirir camiones, para algunas cuestiones de que puedan mejorar. Esto es del 2013 al 2018. ¿La que sigue? Sin embargo, en 2019 y 2020 no se destinaron recursos federales para mejorar. Desde el 18 no se destinaron recursos federales para mejorar el manejo de residuos. Hay 3 años donde no se han dedicado. Y seguramente con la emergencia sanitaria no va a haber recursos federales para el manejo de los residuos, porque bueno, todo se está dedicando a la emergencia sanitaria, tanto a las cuestiones hospitalarias, a la atención médica, como a todas las afectaciones por la crisis económica. Entonces, como pasa siempre, los residuos, el manejo de la basura es lo último que se atiende. Entonces, yo no creo que haya recursos. Ojalá ya haya algo para poder destinarlo a esto. ¿La que sigue? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que todos podemos colaborar. En primer lugar, no se deben abandonar los residuos sanitarios en el ambiente. Ni los cubrebocas, ni los Kleenex, pues, o sea, cualquier papel que se utilice para depositar las, ¿Se está escuchando o no se está Sí, escuchando? sí, Sí, se sí, escucha, escucha. maestro. Perdón, gracias. O sea, no se deben abandonar los residuos sanitarios en el ambiente. ¿Puedes darle otro clic, Alfonso? Lo mejor que todos podemos hacer es colocar los residuos sanitarios, colocar tanto los cubrebocas que se desechen, los que sean desechables, como los Kleenex que se utilicen para las secreciones nasales o cosas por el estilo, colocarlos en una bolsa y entregarlos al sistema de recolección. Hay que evitar también hacer lo posible porque estos residuos no sean tocados por los trabajadores del sistema de limpia. Hay que buscar también protegerlos y protegernos entre todos. Entonces, esta es lo que ahorita, por lo menos lo que se debe hacer es esto, o sea, colocar nuestros residuos sanitarios domiciliarios en una bolsa y entregarlos al sistema de recolección. Nunca abandonarlos en el ambiente, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, de una manera o de otra, buscar, presionar para que los residuos hospitalarios se envíen a tratamiento y no se abandonen en el ambiente y no se lleven a los sitios de disposición final, porque puede ser un vector de contagio en las actuales condiciones. ¿Sigue? Pues eso es todo lo que yo les puedo platicar. Esto, lo que les platico, bueno, es pues porque yo tuve la oportunidad de participar como coordinador en este diagnóstico que se hizo y bueno, lo que se buscó es pues decir la verdad, o sea, no ocultar las cosas como se hacían los diagnósticos anteriores. Entonces, pues esperemos que pronto aparezca y que sirva un poco para mejorar el manejo de los residuos en nuestro país. Y por lo pronto, en esta crisis sanitaria, pues que todos podamos colaborar para que por lo menos nuestros residuos se manejen lo más adecuadamente posible y no sean un vector de contagio. Muchas gracias por haberme escuchado. Creo que es un tema pues que a algunos nos interesa mucho, pero que quizás no sea muy popular. Muchas gracias, Maestro, José. muy amable por tu presentación. Me parece que sí es un tema sustantivo. Hay que hacerlo visible, evidentemente. Y bueno,
Les propongo que vayamos, nos vayan haciendo las preguntas. Está el chat abierto para que se las pueda yo comentar al maestro Sergio. Y bueno, nos puedan ir señalando qué comentarios tienen, cómo ven esta situación, qué podemos hacer desde el ámbito de lo personal y bueno, hay que avanzar en políticas públicas, evidentemente. El tema del recurso siempre va a ser limitado, entonces necesitamos revisar esto. Tiene que ver con la construcción de sustentabilidad a nivel local, pero también a nivel nacional en diferentes escalas. Entonces, esperaría yo sus preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo directamente aquí con nosotros en el chat. No nos están preguntando nada. No sé si quedó, como decimos en las clases, ¿no? Si quedó todo perfectamente claro. Que nos puedan comentar, compañeros, los que están participando con nosotros. Hay más de 40 participantes, entonces esperaría yo que hiciéramos algunas preguntas. No sé si alguien quiera comentar algo, compañeros de los que están con nosotros. A ver, aquí están empezando a llegar. Dice, bueno, en términos generales, Salma Juárez, ¿se podría decir que el problema es del gobierno? A veces es una pregunta interesante, Sergio. No sé si nos pudieras comentar en lo que llegan más comentarios. Pues el problema es de todos, o sea, todos generamos basura, todos podemos manejarla mejor, todos podemos ayudar con la separación de los residuos. Si nosotros separamos los residuos en residuos orgánicos, si separamos los reciclables y los entregamos a los vehículos del servicio de limpia para que no tengan que andar hurgando en los residuos, rescatando de los reciclables, si ya se los damos separados, esto disminuye el riesgo de contagio. Si nosotros colocamos los residuos sanitarios en una bolsa para que no la tengan que abrir los trabajadores del servicio de limpia, mejora también el servicio. Es quizás lo más que podemos hacer nosotros. Claro, hay que generar menos residuos, buscar aquellos productos que no generen tantos envases, que no generen tantos residuos. Pero es lo que podemos hacer nosotros. Y también otra cosa que podemos hacer es, pues, vigilar que se destinen recursos para manejar los residuos, para mejorar los rellenos sanitarios. Es una deuda que tenemos ambiental muy complicado en nuestro país. O sea, el manejo de residuos se ha descuidado durante muchos años. Nunca se le ha puesto atención. En todos los municipios que son los que tienen bajo su responsabilidad el manejo de la basura, en todos los municipios se busca nombrar como encargado de limpia al que le tocó menos en el reparto de los puestos, ¿no? Al que tiene menos capacidades en general y al que también se gana una lana por ahí de extra, pues, ¿no? Toda la mayor parte de las adquisiciones que se hacen de vehículos recolectores, de equipo, de maquinaria para los residuos, es muy mal empleado. Hay muchos ejemplos en el diagnóstico extenso del que se hizo. Se dan algunos ejemplos de proyectos que se hicieron, de plantas que se construyeron y que no se sabe dónde quedaron. Recursos federales que se destinaron para ello y que son plantas que nunca se construyeron, que nunca existieron, ¿no? A veces se han comprado plantas y no hay recursos para alimentarlas porque son plantas con tecnología europea que trabajan con residuos separados y no hay residuos separados en los municipios, en el país. Entonces, ahí se quedan, pues, ¿no? En esa hay un ejemplo de un cascarón que está por ahí en el tiradero de basura de Nesa, que es una planta que se hizo, se instaló y que actualmente nomás está el puro cascarón porque toda se llevaron todo, pues, ¿no? Todo lo que había y nunca funcionó. Hay muchas cuestiones que todos podemos colaborar con esto, pues, ¿no? Pero lo primero que se buscó hacer es hacer un diagnóstico lo más apegado a la realidad, por lo menos para que se sepa cómo están las cosas, y a partir de ahí, bueno, pues buscar que las cosas puedan mejorarse. Muy bien, Sergio. Mira, están llegando otras preguntas. ¿No? Nos pregunta la maestra Livia, ¿cómo se puede integrar esta sobre generación de productos plásticos y de un solo uso en relación a las nuevas normas aplicadas a principios de este año
que pretendían reducir el uso de plásticos. Bueno, todos vivimos esta iniciativa. Y te voy a leer otra para que vayamos avanzando. Hace poco estaban hablando de este tema con un primo, dice Axel, que trabaja en una veterinaria y me comentaba que ellos tienen un contenedor aparte para residuos biológicos, pero a la hora de que el camión pasa por ella, lo echan en la basura normal, de ahí que se hace. Es una duda, ¿verdad? Porque a lo mejor a nivel privado hacemos esto que nos corresponde y la siguiente etapa queda trunca. Y voy a leer otra de Hilda Montes. Muchas veces se cumple con la parte de la separación de los residuos, sin embargo, los que recogen no cumplen, pues ellos mismos son quienes mezclan todo. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Entonces, ahí le dejaría para que vayamos contestando, ¿no? Sergio, por favor. Sergio, ya se volvió a ir. Vamos a esperar que retome. Espero que me haya escuchado, maestro Sergio. Bueno. Voy a leer otra, esperando que me esté escuchando el maestro, a ver si puede restablecer su señal. ¿Sería fácil el cambio en la sociedad con respecto al manejo en la separación de la basura a nivel nacional? ¿O será posible en el corto o largo plazo con la sociedad mexicana que tenemos que no es muy consciente de estos aspectos? Entonces, siguen llegando preguntas, pero veo que el maestro está, como dicen, congelado, ¿verdad? Vamos a esperar a ver si se puede restablecer. Yo lo que regresa el maestro, comentarles, normalmente las sesiones duran 40 minutos. Si tuviéramos el caso de que se nos concluyera, damos 3 minutitos, reinicio la sesión. Entonces, acuérdense que tenemos es un software libre, entonces pues no depende de nosotros. Según mi conteo, llevamos más de 40 minutos, no nos está diciendo nada, entonces vamos a tratar de avanzar y esperaría yo a ver si el maestro puede restablecer su señal. Este es un problema que tenemos, ¿no? De conectividad, dicen. Déjenme, vamos a ver si hay manera de que nos esté escuchando, que creo que no. Vamos a tratar de localizarlo. Un segundito, ¿eh? Mire, se quedó congelado. Bueno, siguen llegando los mensajes. Vamos a esperar un poco para que darnos la oportunidad. Quiero comentar que en lo que el maestro Sergio restablece su señal, el próximo miércoles a las 11 de la mañana vamos a tener la participación del doctor Miguel Ángel Lara. Él nos va a hacer una presentación relativa, acaba de publicar un texto que tiene que ver mucho con lo que se está discutiendo en estos momentos. Se llama el COVID-19 y el nuevo colapso de la economía mundial en el 2020. Entonces, la invitación es que para el próximo miércoles nos volvamos a conectar y volvamos a hacer este ejercicio, esperando que mejore un poco la conectividad. Creo que ya perdí al maestro Sergio, ahora ya no lo veo tampoco. Entonces, para que me ayuden a difundir pues ese tipo de eventos, la idea es que mantengamos una dinámica de participación y de intercambio de opiniones. Entonces vamos a ver si regresa el maestro. Ya lo tengo acá perdido. Y no quiero seguir leyendo preguntas porque no estoy seguro de que nos haya escuchado las que ya le había yo leído. Entonces vamos a esperar, déjenme ver si vamos a intentar localizarlo. Seguramente está tratando de regresar con nosotros. Vamos a ver, esperemos que regrese. Un segundito. Bueno, aquí ya se ha estado comentando qué pasa, ¿no? A nivel privado hacemos esta labor de separación, pero si el servicio de limpia no
no hace la otra etapa de la separación y el confinamiento adecuado, bueno, pues estamos en un problema, ¿no? Siguen llegando preguntas, compañeros, están participando, pero ahora no tenemos a nuestro ponente. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar unos minutitos a ver si regresa el maestro. Miren, me está avisando que no se puede conectar por que donde él vive hay un asunto de reparación. Yo voy a leer las preguntas que nos llegaron. Creo que va a ser complicado que se vuelva a restablecer la señal con él. Y pues yo creo que dejaríamos la reflexión en general para que todos juntos podamos ir discutiendo, ir comentando qué hacer. Me parece que el diagnóstico del maestro es muy atinado y sobre todo muy sugerente en estos momentos, porque parecería que todo sigue funcionando normal y en realidad estamos alterando las dinámicas, sobre todo las dinámicas urbanas, ¿no? Entonces, voy a leer algunas preguntas y terminando, vamos a concluir este foro. Desafortunadamente, pues no hay, la señal no tiene palabra, ¿no? Entonces voy a leer aquí, dice, una felicitación al maestro Cuellar. ¿Cuál es su opinión con respecto a la medida de no usar bolsas de plástico? Ya que al principio fue algo que siguieron todos, o por lo menos la gran mayoría de los comercios lo intentaron hacer. Eso lo pregunta la maestra Ruth Moreno. Si se fijan ahora, con la pandemia, prácticamente se están olvidando este conjunto de reglas. El maestro José Palomares nos pregunta que cómo se cuantifica el impacto ecológico por el manejo inadecuado de residuos domiciliarios. Bueno, pues habría que hacer estudios muy particulares. Acá Dafne Molina dice, es que aún falta un poco más de información y educación a la población, porque realmente no se sabe cómo separar y la gravedad que genera la desinformación. Víctor, un problema de mayor repercusión es el destino final de los residuos orgánicos e inorgánicos. La contaminación que producen los residuos sólidos y los líquidos producen un daño ambiental difícil de reparar. ¿Qué alternativas se pueden enseñar para que el daño sea menor en el medio ambiente? Esto lo pregunta Víctor de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, amigo también nuestro de la red de los seminarios de Repensar. Denme un segundito, tengo acá al maestro Sergio en la internet. Sergio, ¿cómo estás? Mira, sigo leyendo las preguntas. Voy a abrir el micrófono a ver si podemos. Sí, vamos a terminar de leerlas y yo voy a ver la manera de que te las podamos pasar para que las tengas disponibles y tal vez en algún otro momento retomemos el tema, ¿no? Creo que pues, están arreglando el internet para, no sé, no el mío, sino aquí en la cuadra. Están conectando y desconectando, y a fecha pleito y no gano nada, pues. ¿No? Está bien, maestro, no te preocupes. Vamos a terminar de leer las preguntas y Déjame ver si me puedo volver a conectar un segundo, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a esperar. Si están de acuerdo. Un segundito, por favor, déjame ver si puedo. Muy bien, Sergio. Vamos a intentarlo. Gracias. Sí, a ti, hasta luego. Bueno, vamos a esperar que el maestro a ver si logra incorporarse. Veo que ya llevamos 40 minutos, entonces, pues, si sigue el tema de entrega de Zoom, que no nos ha cortado, pues aprovechemos, ¿verdad, compañeros? Bueno, acá tengo un mensaje de la maestra Margarita. Pregunta, ¿cuál sería la propuesta de política pública en el manejo de residuos sólidos? Esperemos que regrese el maestro Sergio para comentarlo. No sé si quisieras comentar algo, maestra Margarita, aprovechando el Inter. ¿Sí nos escuchas, directora? Claro, buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien. Acá sufriendo con la internet. Espero que se encuentren todos bien. Hola, sí, Margarita. ya vi que el maestro Sergio ha tenido problemas, pero bueno, vale la pena escucharlo.
vale la pena esperar para que nos siga instruyendo sobre este tema que, como bien decía una compañera, nos hace falta educación. Y creo que efectivamente, muchas veces llevamos la basura al camión y va todo junto, cuando sería muy fácil pues separarla, ¿no? Entonces creo que estos comentarios de los estudiantes han sido muy valiosos. Y pues hay que seguir esperando al maestro. El maestro Sergio Cuellar siempre tiene muchas cosas que ofrecernos. Ya Ya está de estoy, regreso, ¿eh? ya regresé, Muchas gracias. ¡Ay, creo que ya qué bueno, maestro! regresó el Cierra. internet. Te Bue- saludo, Margarita. Bueno, pues te voy a leer otra vez las preguntas porque ya espero que sea un poco repetitivo, pues la idea es retomarlo, ¿no? Vamos a Pues ver, sí, esperemos, a ver, muchas gracias. a ver que la internet Discúlpenme, pero pues no nos castigue. así nos pasa a nosotros. Cuando estoy con mis alumnos me pasa lo mismo, pues, o sea, es un problema muy complicado, pero ni modo, tenemos que adaptarnos a lo que pasa, pues. Bueno, pues seguimos adelante. A ver, regreso con las preguntas. Voy a tratar de sistematizar para que sea relativamente, ya las había yo leído, pero te las voy comentando, ¿no? Lidia nos Claro, pregunta sobre la generación de productos plásticos y, bueno, se propusieron nuevas normas para no generar tantos plásticos. Pero ¿qué está pasando ahorita? Sería un poco la pregunta. Nos han estado comentando esto que decía la maestra Margarita, ¿no? De que a nivel tal vez personal o familiar se hace la separación, pero cuando llega el camión recolector, bueno, pues no necesariamente siguen la cadena para darles un confinamiento adecuado. Entonces ahí pues hay que ver qué podemos hacer. ¿Sí? Bueno, acá nos preguntan Alejandro de Anda, ¿cuál podría ser una solución? ¿Qué tan factible es pensar en una resolución a través de un punto de acuerdo? ¿A quién se le podría dirigir esta propuesta? ¿No? Yo creo que ahí, bueno, habría diferentes niveles de gobierno. Luis García, ¿será fácil el cambio en la sociedad con respecto al manejo en la separación de basura a nivel nacional en México? ¿O tendría que ser a largo plazo? Yasmín nos pregunta, ¿hay algún comunicado de ley que obliga a las personas a la separación de basura? Bueno, la maestra Ruth felicita al maestro Cuellar. ¿Cuál es su opinión con respecto a la medida de no usar bolsas de plástico? Ya que al principio fue algo que siguieron todos, o por lo menos la gran mayoría. Decía yo que no necesariamente ahorita lo estamos haciendo, ¿verdad? Con esta idea de no poder ir directamente a hacer las compras, mucho se estaba utilizando con bolsas de plástico, ¿no? Entonces, como que la norma quedó separada. El maestro José Palomares, ¿cómo se cuantifica el impacto ecológico por el manejo inadecuado de los residuos domiciliarios? Y bueno, yo ahí le dejaría a Sergio para que tú pudieras ir comentando alguno de estos puntos y me quedo con la pregunta que nos mandó Víctor Hugo Luna Acevedo de la red de los seminarios de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ahí la retomaríamos después de tu participación, Sergio. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, empiezo con las bolsas de plástico. O sea, creo que toda la normatividad o la modificación en la ley de residuos sólidos en relación con las bolsas de plástico fue hecho de manera poco pensada. Fue hecho sin ver qué repercusiones podía haber. O sea, por ejemplo, que es lo más importante, no se consideró que en nuestro país, o por lo menos aquí en la ciudad, aunque en todo el país pasa lo mismo, el sistema de manejo en domiciliario de la basura y, y la manera como se entregan los residuos al sistema de recolección es precisamente, consiste en utilizar las bolsas de plástico que nos daban en el súper, que ahora nos las van a vender, ¿no? Para entregar esos residuos al camión de la basura, pues, ¿no? Esto no se pensó, pues, no se tomó en cuenta, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar o qué está pasando, pues, ¿no? Lo que está pasando son dos cosas. Una, o la gente lleva su basura y no en bolsa, sino solamente en el mismo recipiente que utiliza para almacenarla, pero pues luego tiene que lavar el recipiente. Esto incrementa mucho el consumo de agua, lo cual es absurdo, pues, ¿no? Es mejor que utilizar las bolsas como se utilizaban antes, pues, ¿no?
y sobre todo para los residuos orgánicos, o sea, cómo se le hace para llevar los residuos orgánicos al camión de la basura. Las bolsas de plástico que entregaban en los supermercados de manera gratuita, de una manera o de otra, tenía un doble uso, o sea, servía para transportar los bienes, los artículos al domicilio y servía luego para almacenar la basura y entregarlas al camión recolector. Esto no se consideró. Ahora, además de que no se están entregando bolsas, hay que comprar bolsas para la basura, lo cual pues sale peor, ¿no? Sale peor y es un absurdo. Entonces, esto creo que es una ley, una norma mal pensada, poco reflexiva, ¿no? Y bien, pues, hay que reducir el consumo de plástico, sí, definitivamente que sí. No solamente de bolsas de plástico, de empaques, de embalajes y de muchas cosas mal que no son, digamos, indispensables, pues, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa generalizada. No sé por qué, bueno, sí sé por qué, pues. O sea, se siguió la moda de las bolsas de plástico, se prohibieron, no hay muy claro la prohibición. Está bien que la gente lleve su propia bolsa su propio recipiente para que le puedan entregar los artículos y llevarlo a su domicilio. Esto está bien, o sea, se reduce el consumo de bolsas de plástico, pero no puede dejarse de utilizar las bolsas de plástico, siguen siendo necesarias, aunque sea para manejar los residuos, entregarlos al sistema de limpia. Creo que fue una legislación, una normatividad muy poco efectiva. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las normas de separación de la basura. O sea, aquí en la Ciudad de México se planteó desde hace muchos años la separación en residuos orgánicos e inorgánicos. ¿Por qué razón? Porque, bueno, se podía hacer compostaje con los residuos orgánicos y se podía los residuos inorgánicos llevarlos a las plantas de separación y facilitar la separación de los residuos reciclables. Entonces, esto fue una buena iniciativa. Pero luego se le agregó otra nueva clasificación y ahora se clasificarán en 3 o en 4, lo cual pues complicó todo y realmente no se ha cumplido, simplemente se sigue separando en 2. Está bien, aquí en la Ciudad de México por lo menos hay algunas instalaciones para utilizar las fracciones en las que se separan los residuos, pero en el resto del país no hay. Entonces es absurdo plantear una separación de residuos cuando no sirve para nada, porque al final se van a juntar. Todos los residuos que separamos se van a ir al mismo sitio. Entonces es absurdo separar y no utilizar las fracciones. Entonces tiene que ser un manejo integral, un manejo que vaya desde las normas de separación, pero también las instalaciones o los sistemas para aprovechar los residuos que se separen. Si no, es absurdo. Inclusive hay algunos lugares, por ejemplo en Jalisco, se aprobó una norma, en el Estado de México también, una norma que obligaba a separar los residuos y no hay cómo utilizar las fracciones separadas, lo cual pues resulta absurdo, ¿no? ¿Se puede generalizar en el país? Sí, pero tiene que ser una cuestión integral, una cuestión que vaya desde la planeación de cómo se van a separar los residuos, en cuántas fracciones, a dónde van a ir cada una de ellas, cómo se van a utilizar esas fracciones separadas. Por ejemplo, de todos los residuos orgánicos que se pueden separar en el país, no hay plantas para tratarlos, no hay plantas ni siquiera de composta, que son las más sencillas, lo cual pues resulta absurdo separar los residuos si no se van a utilizar las fracciones separadas. El impacto del mal manejo de los residuos que plantea el maestro Palomares, es complicado hacer una valoración. ¿Por qué razón? Porque estamos apenas en la etapa de recolectar datos de cómo está la situación del manejo de los residuos. No se tiene información precisa. Hace ya varios años, 3, 4 años, que hay una fuente de información muy importante que es el censo de municipios, el censo de gobiernos municipales que hace el INEGI. Y ahí viene un módulo que es información sobre el manejo de residuos. Esto es la principal fuente de información, pero aún tiene muchas deficiencias. Entonces, si no se tiene información de cómo está la situación del manejo de los residuos, pues menos se pueden valorar o cuantificar el impacto que esto significa.
¿Cuáles son los impactos fundamentales a nivel no de cantidad, no de valoración, digamos, sino a nivel teórico? Pues, ¿cuáles son los impactos? Una, contaminación de suelo. Segunda, contaminación de acuíferos, porque los residuos son depositados en el suelo, llueve, la lluvia del agua, de la lluvia, permea los residuos, se infiltra en el suelo y contamina los acuíferos. Tercero, los residuos se descomponen en los tiraderos de basura, emiten gases de efecto invernadero y esto es una contribución al calentamiento global. Entonces, estos son los principales impactos que hay. Hay otros impactos locales, como la generación de fauna nociva en los tiraderos, como la contaminación de algunos cuerpos de agua cuando están cercanos. Por ejemplo, hay algunos sitios de disposición final donde hay escorrentías temporales de lluvias, pues cuando llueve hay algunas escorrentías, arroyos que bajan y arrastran la basura hacia los principales ríos o cuerpos de agua y esto contribuye a la contaminación. Entonces son muchos los impactos que hay, no están necesariamente cuantificados. Yo creo que es un segundo paso. Primero, conocer cómo se están manejando los residuos para posteriormente cuantificar cuál es su impacto. Y esta es una tarea pendiente para todos. Creo que esto es lo que me preguntaron. Si hay alguno más, con mucho gusto. Bueno, pues mira, tenemos otra, decía yo, la de Víctor Hugo Acevedo. Precisamente él habla de las repercusiones del destino final de orgánicos e inorgánicos. Tú ya de alguna manera estás contestando. ¿Qué alternativas se pueden diseñar para que el daño sea menor en el medio ambiente? Sería uno. La maestra Margarita te había preguntado cuál sería la propuesta de política pública en el manejo de residuos sólidos. Josué Miguel Hernández, Hermosillo. Se tiene un proceso de este ciclo de la basura, es decir, desde que se separa la basura hasta que llega a los tiraderos y rellenos sanitarios. Pero existen otros tipos de ciclos, por así decirlo, más nuevos, o siempre ha sido el mismo y siempre seguirá siendo así. Gloria Palma dice, en el centro de Coyoacán me parece hay mercados de intercambio, lo cual me parece muy buena idea, pero creo que olvidan los lugares un poco más alejados del centro. Se podría pensar como solución más mercados de intercambio, pero a nivel de la Ciudad de México, en todas las delegaciones. Claro que sí, sin que implique costos. Alan Aquino, ante la corrupción en que los gobiernos estatales, municipales y federales se han visto involucrados en cuanto a la recolección y compra de los vehículos, ¿usted recomendaría una posible privatización del servicio de limpia? Mariana Franco, siguiendo con la idea de los mercados de intercambio, se hacían en zonas muy específicas de la ciudad y en muy pocas ocasiones. Sinceramente, cuando participé, vi mucha participación de la gente, pero hace tiempo ya no se hace algo parecido. Creo que es importante seguir implementando este tipo de medidas y bueno, serían las que tenemos hasta el momento. Entonces, si estás de acuerdo, maestro, que diéramos respuesta y yo te pediría tal vez una conclusión general para que ya vayamos cerrando el foro. Sí, cómo no, claro que sí. A ver, primero, Un segundito, ahorita reiniciamos. Ya. Regreso. Las interrupciones normales de la vida cotidiana aquí en el confinamiento. A ver, primero, ¿es posible plantear algunas alternativas en la actualidad? Sí, sí es posible. Y es posible plantear desde el principio de la cadena de generación de los residuos hasta el final de la cadena de generación de los residuos. Creo que, en primer lugar, hay que implementar algunas políticas públicas en relación con la disminución de la generación de residuos y esto implica y va desde la producción de los productos, o sea, hay muchas posibilidades de oportunidad de reducir empaques, de reducir embalajes, de reducir desperdicios en la generación en la producción de alimentos, en la cadena de frío, en
reducir desperdicios de todas las cadenas industriales y agroindustriales. ¿Es posible reducir? Sí, sí es posible reducir, y hay que buscar políticas públicas, porque mientras se siga solamente con términos de costo-beneficio, o sea, a mí no me importa generar residuos porque no me cuesta, esto es un problema muy complicado y hay que generar políticas públicas para impactar en la generación de residuos, desde la generación domiciliaria, pero sobre todo en las cadenas productivas, que es donde hay que impactar para la generación. O sea, uno no puede como consumidor dejar de generar si vienen los empaques. O sea, ¿qué hace uno? Pues, o sea, ni modo de no adquirir ese tipo de artículos. Claro, uno puede optar entre comprar un artículo que tenga un menor empaque y no uno que tenga un mayor empaque para generar menores desperdicios, sí, menor basura. Pero es muy complicado, o sea, no siempre están las opciones disponibles. Uno, pues no podemos reducir nuestra generación porque así están los artículos que compramos y así está el consumo, entonces es muy complicado, por un lado. Y en segundo lugar, ¿hay que mejorar la recolección? Sí, porque ese 20% casi de residuos que no se recolectan, hay que buscar la recolección y mejorar la recolección. Pero sobre todo, tenemos una gran deuda con la disposición final de residuos. Hay unos cuantos rellenos sanitarios en el país, la mayor parte de ellos operan con deficiencias, pero la inmensa mayoría son tiraderos de basura. Y esto es algo en la cual tiene forzosamente que mejorarse la disposición final de los residuos. ¿A quién le compete esto? A los municipios fundamentalmente. ¿Puede el gobierno federal impulsar algunas políticas en este sentido? Sí, tanto políticas de financiamiento, pero sobre todo políticas de vigilancia. O sea, aquí hay un problema muy complicado en la legislación, porque los mismos sujetos obligados son los mismos que vigilan el cumplimiento de las leyes. O sea, esto es un absurdo, pues. O sea, los gobiernos municipales son los encargados de manejar la disposición final de los residuos, recolección y disposición final de los residuos. Pero son los mismos encargados de que se cumplan las normas ambientales en este sentido. No, pues no se puede. Pues, ¿no? O sea, hay que mejorar la cadena de responsabilidades. O sea, que el gobierno federal exija responsabilidades de los gobiernos estatales y los gobiernos estatales exijan responsabilidades de los gobiernos municipales. Es la única manera en la cual esto puede mejorar. Mientras sigan siendo los mismos vigilados, los mismos que vigilan, esto no va a mejorar. Y este es un problema que se ha hecho notar muchas veces, pero que no se ha superado. La otra pregunta que me hacían, o sea, ¿es posible que con la iniciativa privada, concesionando el manejo de los residuos, se mejore el manejo de los residuos? Pues las experiencias son que no. O sea, no hay experiencias positivas de privatización de los servicios públicos que mejoren el manejo de los residuos. Lo que ha habido ha sido pues muy deficiente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se da la concesión a una empresa para recolectar los residuos, la da el municipio, solamente la puede dar por su gestión, perdón, 3 años, acaba la presidencia municipal, llega la nueva presidencia municipal, desconoce la concesión o el contrato y entonces vienen los conflictos muy complicados. O sea, las experiencias que hay de privatización han sido muy, muy deficientes. Donde mejor ha funcionado, digamos, es donde hay instancias de gobierno responsables. Por ejemplo, la disposición final de residuos en el área metropolitana de Monterrey, hay un organismo público descentralizado que se llama CIMEPRODE, que maneja los rellenos sanitarios de Monterrey y de los municipios conurbados, que ya tiene muchos años, 20 años funcionando muy bien. O sea, es un ejemplo de una buena empresa pública que ha mejorado mucho el manejo de residuos. Y mucho se ha insistido en la posibilidad de crear organismos públicos descentralizados que tengan, que no sea directamente los gobiernos municipales o estatales los que manejen los residuos, sino que sean organismos públicos que tengan patrimonio propio y que se les pueda fincar responsabilidades si no cumplen con su función. Este creo que es el mejor camino.
Desgraciadamente, pues no ha funcionado mucho porque los gobiernos municipales pues tampoco están dispuestos a soltar los residuos. Perdón, el control de los residuos y los negocios que a veces esto puede significar. Hay otro elemento más, lo que se ha planteado. Bueno, hay que cobrar por el manejo de los residuos. ¿Esto es viable? Bueno, en algunas entidades se cobra por el manejo de los residuos, pero se cobra junto con el impuesto predial. Entonces, pues la gente simplemente ve que hay un aumento del predial y lo paga y se acabó, punto. Pero no se siente que sea una cuota por el manejo de residuos. Cuando se ha intentado cobrar directamente, ha resultado más caro el manejo administrativo de los cobros que los cobros mismos que se realizan. O si no, no hay manera de exigir responsabilidades porque resulta poco similar al caso del agua. O sea, tú no pagas porque te recojan la basura, pues vas y la tiras en cualquier lado. O sea, es muy difícil mantener un control administrativo sobre quién paga o quién no paga. Y cuando se junta con el impuesto predial, pues no se siente que estás pagando por el manejo de los residuos. Entonces, no hay todavía, digamos que, mucha claridad sobre qué hacer. Se pueden intentar soluciones locales. Hay algunas experiencias positivas, sí, sí, hay algunas experiencias. Algunos municipios han creado organismos públicos descentralizados que han funcionado bastante bien, pero ha sido a nivel experimental en algunos municipios pequeños, por ejemplo, en la localidad de Mazamitla, en Jalisco, cerca de una cuenca de varios ríos que hay por ahí. Esto ha funcionado bastante bien porque hay participación del municipio, de la población y de los generadores, de asociaciones civiles y asociaciones ambientalistas preocupadas por el manejo de los residuos y por la contaminación, sobre todo del río en esa cuenca, ¿no? Y ha mejorado mucho el manejo de los residuos. ¿Es un buen camino? Sí, es un buen camino que se podía intentar. ¿Funciona? Sí, funciona para municipios pequeños, ¿no? Pero para grandes ciudades no es lo mejor, no es posible simplemente. Para grandes ciudades lo que puede manejar es la honestidad en el manejo público, destinar recursos, concienciar a la ciudadanía, separar los residuos en lo que se pueda aprovechar, mejorar la eficiencia de las plantas que haya. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay 3 plantas de separación de residuos que están desgraciadamente entregadas a que los manejen los pepenadores. Los pepenadores manejan las plantas, el gobierno de la Ciudad de México paga toda la operación de la planta, paga la energía eléctrica, paga el mantenimiento, paga todo el manejo de la planta. Y los gremios de pepenadores, mejor dicho, los líderes, recolectan los residuos reciclables, los venden y es para ellos el beneficio. Esto no puede ser así, no puede seguir siendo así. Esto tiene ya muchos años y nunca se ha podido corregir. Hay una planta de composta donde supuestamente se llevan todos los residuos orgánicos de la ciudad que se separan, se llevan allá, supuestamente cerca de 1,000 toneladas al día, lo cual es imposible que se procese. Uno visita esa planta de composta y su manejo es extremadamente deficiente. Los olores que se generan en esta planta llegan hasta el aeropuerto de la Ciudad de México y se huele casi toda la ciudad, sobre todo el oriente de la ciudad. O sea, hay, hay mucha deficiencia en el manejo de los residuos. En gran medida, ¿por qué? En ocasiones, porque desgraciadamente se nombra como los responsables del manejo de los residuos, tanto aquí en la ciudad como en todo el país, a los que menos saben sobre esto, ¿no? O sea, son puestos políticos que se designan para el compadre, para el que no le tocó otro puesto mejor, ya tú encárgate de la basura y a ver cómo nos va. Y pues así estamos como estamos, desgraciadamente. Yo no creo en la privatización, sí creo en la posibilidad de formar organismos públicos descentralizados con patrimonio propio, con fines, con responsabilidades, con tareas y con una administración eficiente y honesta. Creo que este puede ser el camino. Muy bien, maestro Sergio, pues yo quiero agradecer tu participación en este evento, agradecer a todos
su paciencia, sus preguntas. Decirles que, bueno, pues es un esfuerzo que estamos impulsando. Agradecerle también a la maestra Margarita Aguilar su apoyo y impulso para hacer estos foros. Repetir, el próximo miércoles 6 de mayo estará con nosotros Miguel Ángel Lara. Él va a presentar el tema de el COVID y el nuevo colapso de la economía mundial. Es un artículo que está publicado lo pueden ustedes encontrar, www.estudioscriticos.org, Miguel Ángel Lara, y el artículo está disponible, Estudios Críticos, ahí lo pueden ustedes ver, el COVID y el nuevo colapso de la economía mundial en el 2020. Y bueno, seguimos programando actividades, vamos a tratar de mantener la dinámica cada miércoles, agradecerles a todos su participación, recordarles que este es un esfuerzo que sale del Departamento de Economía Política, del Seminario Repensar la Economía, de la Academia del Capital, de la que el maestro Sergio forma parte. Agradecerles a todos su participación. Veo por ahí, Víctor, de la red de seminarios, ¿nos quieres comentar algo antes de irnos, por favor? Si abres tu audio, Víctor. Abres tu audio, Víctor. Sí, gracias. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Sí. Adelante. Sí. Bien. Veo y les felicito muy cordialmente por todo ese esfuerzo que están haciendo desde la Escuela Nacional de Escuela Superior de Economía. El hecho de que sigamos participando de manera comunitaria con todos los jóvenes y profesores y colegas que se conectan para este foro va a dar como resultado muy buenas cosas ahora que vamos a necesitar entrar a una nueva normalidad. Felicidades, maestro Raúl, por su ponencia, estuvo muy bien. Ahí quedan varias dudas en el aire, pero ya las estaremos dando a Alfonso para que se las comunique. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Víctor, maestro. de la Gracias, red de amables. seminarios de Repensar. Y recordarles que, bueno, sigue abierto el seminario Repensar la Economía. Estamos en nuestro 5º ciclo y, bueno, pues los que gusten participar. No sé, maestra Margarita, si quieras comentar algo para cerrar esta sesión. Adelante. Claro. Se te oye un poco. Darle las gracias al maestro Cuellar. Como siempre, maestro, es un gusto escucharlo. Se aprende mucho de usted, los compañeros que asistieron a esta reunión. Es una nueva forma de comunicarnos. El Zoom es comunicación de aquí en adelante hasta que vamos a nuestras instalaciones. Les agradezco a todos por su participación. Muchas gracias, gracias Alfonso, gracias a todas esas actividades que nos mantienen conectados con nuestra comunidad. Gracias, gracias maestro Cuellar. Muchas gracias, maestra Margarita, y pues gracias a todos por haberme escuchado. Un tema complicado, pero bueno, pues esperemos que nos haya servido de información a todos. Muchas gracias por haberme escuchado, gracias Alfonso Gracias, por maestro. esta iniciativa y gracias a todos los demás. Muy amable, gracias Margarita. Nos vemos de hoy en 8 y seguimos informando de actividades. Yo esperaría subir el video hoy mismo. Creo que quedó mejor que el anterior porque el otro tenía algunos problemitas. Hoy mismo lo tratamos de subir y lo vamos compartiendo. Me ayudan a compartirlo en las redes. Yo lo subo a mi página del Facebook y pues ahí lo vamos repartiendo. Eso es lo que les pediría que nos apoyen. Muchas gracias a todos y bueno, pues seguimos en estos espacios virtuales. Lo mandas de nuevo. Sí, lo mandamos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias. No salgan, quédense en casa, como dice el doctor. Felicidades a todos, cuídense mucho. Felicidades, muchas gracias por todo. Hasta luego, que estén muy bien todos. Cuídense mucho todos. Pues y esperemos que nos veamos por la escuela cuando podamos regresar. Muy amables, gracias. Gracias.